Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre leucemias crónicas. Vamos a dividirlo inicialmente en leucemia mieloide crónica y luego linfocítica crónica. Mi nombre es Edwin Ariza, soy fellow de hematología de la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿qué vamos a revisar? El orden va a ser con unas preguntas iniciales sobre qué vamos a resolver durante la exposición. Posteriormente vamos a dividirlo en leucemia mieloide crónica, sus características, generalidades, luego leucemia linfocítica crónica para finalizar con las conclusiones. Entonces, aquí lo que se debe hacer es mencionar falso verdadero y estas pues, son las preguntas a resolver durante la exposición. Entonces, si la leucemia mieloide crónica en la mayoría de las veces es asintomática, mencionar si es falso o verdadero, si la trombocitopenia es frecuente en leucemia mieloide crónica y si el diagnóstico de leucemia mieloide crónica es con la confirmación molecular o citogenética. Luego, entonces, mencionar si es falso o verdadero en el caso del tema de leucemia linfocítica crónica. Entonces, en el caso de ellas, si se puede manifestar con autoinmunidad o inmunodeficiencia, y si las leucemias linfocíticas crónicas se diagnostican con linfocitosis mayor de 5.000 con un inmunofenotipo de clonalidad, y finalmente, si la aspirado y biopsia médula ósea se realiza o se hace usualmente, o si no está indicado en la sospecha de leucemia linfocítica crónica. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre leucemia mieloide crónica. Entonces, esta es una neoplasia mieloproliferativa que se caracteriza por la proliferación de granulocitos y característicamente en alrededor pues, de 95% se documenta una translocación 922 que finalmente va a conllevar a la formación de un cromosoma Filadelfia que lleva a la producción de un gen de fusión BCR-ABL1 y que se caracteriza por la presencia en todo el linaje mieloide. Desde el punto de vista de su historia natural, puede ser tanto bifásica como trifásica, como vamos a ver más adelante, con el fin de caracterizar la evolución clínica de la enfermedad. Su incidencia es alrededor de 1 a 2 por cada 100.000 personas años, sin embargo, esto va a depender de la edad. Se caracteriza por presentarse en personas adultas mayores, como vemos incluso puede ser menos de 0.1 por cada 100.000 en niños, pero más de 2 a 5 veces por cada 100.000 adultos mayores. La prevalencia va en aumento y en especial fue pues, posterior al tratamiento de la consecución de los inhibidores de tirosina quinasa que modificaron la evolución de la enfermedad. Entonces, al haber una reducción de la mortalidad en estos pacientes, pues lo que conllevó es a que haya un aumento en el número de pacientes en la prevalencia de los mismos. Y respecto a la progresión, entonces más o menos el de la enfermedad se puede presentar en alrededor de 3 a 5 años, pero esto era en la era pre-inhibidores de tirosina quinasa. Ya en la actualidad, incluso la supervivencia entre 3 a 5 años es similar a una población adulta sana. Desde el punto de vista etiológico, entonces, pues es desconocido. Se han documentado algunos factores de riesgo como la irradiación y algunos relacionados con predisposición genética, probablemente relacionados, como les voy a mencionar más adelante, con el riesgo pues, de presentar posteriormente la translocación 922. Sin embargo, realmente no hay un punto específico que se pueda definir desde el punto de vista pues, genético que aumente como tal el riesgo desde el punto de vista pues, de las líneas familiares, por ejemplo, así sean de primera línea o de segunda línea de familias, sí se ha visto que aumentan el riesgo, pero no se sabe como tal un punto específico del mismo que lo genere. Desde el punto de vista fisiopatológico, la caracterización del gen de fusión BCR-ABL1, entonces se genera un transcripto, que es este, se genera pues como tal, aquí tenemos el cromosoma 22 y el cromosoma 9, en el cromosoma 22 se encuentra el gen del punto de ruptura de los clústeres y en el gen Abelson 1, en el cromosoma 9, se hace la translocación en ellos. Dependiendo en dónde se presente el punto de ruptura, se van a generar diferentes transcriptos. El más frecuente está relacionado con el punto de ruptura en la localización del exón 13 del gen BCR y en el exón 2 del ABL1. Y esto lo que va a generar pues, es un transcripto más frecuente y dependiendo del punto de ruptura del mismo, va a generar como tal el gen de fusión y posteriormente la proteína de fusión. Su localización se encuentra, como vamos a ver más adelante, en una tirosina quinasa y que va a generar diferentes alteraciones a nivel intracelular y afectación como tal a partir de diferentes vías de señalización. Entonces, como vemos aquí, lo que va a generar ese gen de fusión BCR-ABL1 es la activación constitutiva, es decir, autónoma,
de este receptor de tirosinquinasa que va a generar una activación en diferentes vías. Puede estar relacionado con el de las vías de fosfatidilinositolquinasa, que lo que va a conllevar finalmente es a una inhibición de diferentes factores relacionados con la apoptosis. Al inhibirlos, entonces va a generar una proliferación, un efecto y un ambiente antiapoptótico. También lo puede hacer por otra vía, que es a partir de la activación del STAT5, y de esta forma va a activar diferentes factores intracelulares relacionados con la antiapoptosis, como el BCL2 y el BCLXL. Entonces, no solo se presenta esta alteración inicial de la translocación 922 y la producción de la proteína BCR-ABL1, sino que también posteriormente incluso se ha documentado que la progresión va a depender de otras mutaciones adicionales. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en las diferentes fases, por ejemplo, aquí está la fase crónica y aquí está la fase blástica linfocítica o fase blástica mieloide. Vemos que se encuentran relacionadas otras mutaciones y que probablemente están relacionadas con la progresión de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en la fase blástica mieloide, las mutaciones del P53 y, por ejemplo, las relacionadas con mutaciones con el RUNX1 con las fases blásticas linfocíticas. Y así hay pues diferentes mutaciones, entonces probablemente la evolución de la enfermedad se da por mutaciones adicionales a esa translocación 922 inicial o esa alteración cromosómica estructural inicial. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes fases de la enfermedad. Alrededor de un 85% de los pacientes se encuentran en una fase crónica y se encuentran pues divididas a partir de diferentes parámetros. Esas variables pues van a ser diferentes a través del tiempo, se han modificado, pero ya les voy a mencionar cuáles son los puntos de corte para tener en cuenta y hacer una adecuada clasificación de estos pacientes. Entonces, finalmente, antes de la era de los tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa, que fue después del 2002, que se inició con el imatinib, pues antiguamente esto, pues las fases tenían un mayor impacto en la clasificación, sobre todo en diferenciar fase crónica y fase acelerada. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, estos diferentes factores pronósticos se han modificado. Entonces, desde el punto de vista de la progresión, como les mencionaba, probablemente está relacionado con dos pasos: la alteración cromosómica inicial y mutaciones puntuales posteriores, que va a generar, pues como tal, la importancia del perfil de expresión génica posterior que va a conllevar la enfermedad. Y finalmente, la mortalidad de estos pacientes probablemente está relacionada con infecciones o con sangrado. Entonces, ¿cómo se define la fase acelerada? Respecto a la fase crónica, pues son pacientes que se caracterizan por tener una expresión clínica de peor pronóstico y mayor resistencia al tratamiento instaurado. Entonces, la caracterización de estos pacientes es que se tiene una trombocitosis persistente que usualmente no responden al inhibidor de tirosinquinasa. Además, tienen otras alteraciones cromosómicas adicionales a la del cromosoma Filadelfia. Se caracterizan también por presentar una vasofilia mayor del 20% en sangre periférica o incluso más del 10% en médula ósea. Otra de las afectaciones es una leucocitosis mayor de 10.000 que no responde al inhibidor de tirosinquinasa. Desde el punto de vista clínico, una esplenomegalia persistente que no responde al tratamiento y de igual forma la trombocitopenia persistente. Entonces, como vemos, si bien la leucemia mieloide crónica puede presentar una trombocitopenia, pues no es frecuente, se presenta incluso en menos del 5% y están relacionados más con una fase acelerada, es decir, que hay que tenerlo en cuenta como un signo de alarma para diferenciar en qué fase estamos y de acuerdo a ello el pronóstico y el tratamiento. Los criterios de una fase blástica, entonces, la presencia de mieloblastos mayor del 30% o la presencia de una infiltración extramedular de células leucémicas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de una adecuada clasificación nos va a permitir conocer cómo es la evolución de la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de localización de las células leucémicas, entonces en la fase crónica, que es la más frecuente, se encuentran localizadas tanto en la sangre, en el vaso, hígado y médula ósea. Sin embargo, ya, por ejemplo, en la fase blástica, que también puede tener una afectación extramedular, se puede presentar tanto en vaso, hígado, ganglios linfáticos, infiltración de piel y tejidos blandos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque de esta forma puede haber una expresión clínica.
Las manifestaciones clínicas en general, los pacientes con leucemia mieloide crónica se caracterizan por ser asintomáticos. De hecho, la mayoría de los pacientes se les hace un diagnóstico a partir de un hemograma convencional que se realiza por otro motivo o incluso por síntomas inespecíficos. En aquellos pacientes que sí presentan sintomatología, entonces tenemos que la mayoría de ellos están relacionados con fatiga, inespecíficos o pueden ser relacionados con pérdida de peso, sangrado, diaforesis nocturna o incluso distensión abdominal relacionado con la hepatoesplenomegalia. Y existen otras presentaciones, en especial pues atípicas, que pueden presentarse con trombocitosis aislada, sin leucocitosis, o incluso en pacientes con, en aquellos pacientes que están en fase cerebroblástica, que no pasan por una fase crónica, es decir, que debutan ya con una fase acelerada, se encuentran alrededor de un 5%. Es decir, que la mayoría de ellos van a tener ese comportamiento o ese patrón trifásico, pero hay otros pues en un menor porcentaje que pueden debutar o incluso ser solo bifásicos y generarse como tal ya en una fase avanzada de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes está la distensión abdominal y la fiebre, pero también tenemos la debilidad y la fatiga, entonces son síntomas tan inespecíficos que pueden pasar desapercibidos. De allí la importancia de un adecuado abordaje a partir de un hemograma y aprender como tal a poder determinar cuáles son las características relacionadas con la leucemia mieloide crónica, como les voy a mencionar. Y existen otros síntomas adicionales, por ejemplo, el dolor abdominal, la pérdida de peso, que ya pues empezarían pues como tal a hacer sospechar sobre una neoplasia en un paciente pues que inicialmente estamos enfocando. Y existen otros síntomas o signos, por ejemplo, relacionados con la presencia de dolor torácico, dolor óseo, que probablemente están relacionados con la expansión y la proliferación que hay en la médula ósea, y estos pacientes pueden presentar también este tipo de dolores. Desde el punto de vista del examen físico, tenemos como la esplenomegalia y la hepatomegalia como una expresión importante de la enfermedad. Entonces ya son signos de alarma en un paciente que tiene, por ejemplo, una leucocitosis o una neutrofilia. La presencia de los mismos nos va a hacer sospechar que estemos en el contexto de una neoplasia mieloproliferativa. Entonces vemos como 62% de los pacientes incluso se pueden presentar de manera masiva con una palpación mayor de 10 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. Y vamos a ver, por ejemplo, que las adenopatías en los pacientes con leucemia mieloide crónica son infrecuentes. De hecho, el hecho de presentarlas nos debe hacer sospechar otra causa. En el caso, por ejemplo, de la correlación entre la presencia de esplenomegalia y el hemograma, vemos cómo la esplenomegalia o el tamaño del vaso está relacionado con el recuento de leucocitos totales. Entonces, a mayor recuento de leucocitos, mayor esplenomegalia. A diferencia, por ejemplo, que es disconcordante entre la hemoglobina y el tamaño del vaso. Es decir, aquellos pacientes probablemente que tengan mayor esplenomegalia tienen una correlación inversa con la anemia. Desde el punto de vista del laboratorio, entonces, ¿qué tenemos? Vemos que la mayoría de los pacientes tienen una leucocitosis usualmente mayores de 100.000, sin embargo, pueden presentarse en valores más extremos de mayores de 250.000 y menores de 100.000. Entonces, en todo enfoque de un paciente con leucocitosis debemos tener en cuenta a la leucemia mieloide crónica. Y vemos cómo, por ejemplo, la mayoría de los pacientes tienen un recuento de plaquetas dentro del rango de normalidad. Luego pueden tener trombocitosis y menos frecuente la trombocitopenia. En el caso de la presencia de blastos, entonces tenemos que lo usual, hablando específicamente de la leucemia mieloide crónica en fase crónica, es que tenga menos del 10% de blastos en sangre periférica. Y una de las características importantes es la basofilia. Sin embargo, esta basofilia en la mayoría de ellos pueden encontrarse menos del 10%, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ya hemos mencionado, que tenerla más del 20% en sangre periférica, pues nos hace sospechar sobre y diagnosticar una probable fase acelerada de la leucemia mieloide crónica. Entonces, la presencia de basofilia y leucocitosis nos debe hacer sospechar la presencia de una leucemia mieloide crónica como causa de las manifestaciones clínicas del paciente o simplemente los hallazgos del laboratorio. Es frecuente también la presencia de eosinofilia, aunque es variable, se puede encontrar alrededor de un 30-70% y tan alto como el 90%. Y en caso de que tenga monocitosis, en el caso pues, de la leucemia mieloide crónica, se encuentra en menos del 3%. Es decir, usualmente no tiene monocitosis en estos pacientes, no se encuentra más del 3%,
ni más del 10%. Desde el punto de vista morfológico, entonces lo podemos evaluar a partir del extendido de sangre periférica. Entonces, en la fase crónica se caracteriza por presentar leucocitosis con neutrofilia y una de las hallazgos especiales, pues son la presencia de diferentes hallazgos de maduración de los neutrófilos. Entonces, es esa desviación a la izquierda, esa presencia como tal de mielocitos, de metamielocitos, los basófilos, por ejemplo, las bandas, que nos van a ayudar a diferenciar y a determinar que existe como tal una alteración relacionada con los mismos. Entonces tenemos también la presencia de basofilia y eosinofilia que nos van a ayudar a determinar también, a aumentar la sospecha clínica. Y vemos que hay algunas alteraciones relacionadas con diferentes mutaciones, alteraciones cromosómicas que se ven más relacionadas desde el punto de vista fenotípica. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen monocitosis es más frecuente que estén relacionados con la producción de algunos transcriptos infrecuentes como el P190. En el caso, pues, como tal de los blastos, usualmente están menos del 2%, pero hablando de la fase crónica. Y entonces vemos cómo se pueden encontrar diferentes alteraciones ya estos en sangre periférica y ya en médula ósea diferentes alteraciones relacionadas, por ejemplo, con los megacariocitos, que pueden ser pequeños, no son usualmente micromegacariocitos, pero sí son pequeños e hipolobulados. El aspirado y biopsia de médula ósea, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los pacientes que tenemos una sospecha de leucemia mieloide crónica, usualmente el aspirado de médula ósea se hace al inicio, a la sospecha diagnóstica, en especial para evaluar la evaluación citogenética con cariotipo y la evaluación morfológica en el aspirado. Sin embargo, no es usual y no se realiza de rutina la biopsia de médula ósea, excepto en casos en los que haya una sospecha de que haya fibrosis, o que haya otra alteración adicional, pero de resto, pues como tal, para el diagnóstico como tal de leucemia mieloide crónica, es necesario simplemente, desde el punto de vista de sangre periférica, la evaluación molecular de la presencia como tal del transcripto de BCR-ABL1 y en el aspirado la evaluación inicial a partir del cariotipo para documentar, como les voy a mencionar, la translocación 922 y en la morfología para clasificar el porcentaje de blastos, pero no como tal para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Ya para hablar como tal de cuáles son los hallazgos en la biopsia, pues es una médula ósea hipercelular, usualmente con un bajo porcentaje de blastos, que pueden tener una proliferación de megacariocitos que usualmente pues no son micro megacariocitos, pero que sí son pequeños. Y desde el punto de vista de precursores eritroides se encuentran disminuidos y se puede encontrar hasta en un tercio de los pacientes una mielofibrosis. Desde el punto de vista del inmunofenotipo, tenemos una expresión en los diferentes componentes de células madre CD34 positivos que expresan un patrón específico de inmunofenotipo. Esto es importante para tener en cuenta, en especial, pues como tal, en el diagnóstico diferencial en especial. Y el análisis de los blastos, pues con un inmunofenotipo completo. Y la célula de origen usualmente que se ha visto descrita es la célula madre pluripotencial de la médula ósea. Entonces, posteriormente, es menos frecuente que se documenten precursores comprometidos, pero cuando hay una alteración de los mismos, se sugiere pues que como tal hay una progresión como tal de la enfermedad. Desde el punto de vista genético, entonces tenemos que 95% de los pacientes se documentan una translocación 922. Entonces, en ese 5% restante podríamos definir lo que se puede documentar la mitad por la presencia de transcriptos atípicos, como les voy a mencionar más adelante. En términos generales, esa translocación críptica se puede documentar finalmente dentro de ese 5% restante a partir de la citogenética no convencional, es decir, a partir del FISH o de las pruebas moleculares, a partir de PCR, la documentación como tal del gen de fusión. Entonces vemos como acá esta translocación 922, desde el punto de vista pues, citogenético, conlleva al transcripto BCR-ABL1. Y finalmente esto lo que va a generar es, como les decía antes, es esa producción de diferentes señales intracelulares que van a conllevar a una disminución como tal de la apoptosis y aumento de la proliferación celular. Y aquí, pues adelantándome un poco, uno de los sitios como tal donde se une en el BCR-ABL el imatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, y que lo que va a generar posteriormente es la falta como tal de unión entre el sustrato y el efector a partir como tal de la fosforilación a este nivel. Entonces, uno de los diferentes fenotipos, pues como tal, van a estar relacionados con la región del punto de ruptura, ¿cierto?
Entonces, les decía antes que los relacionados con transcriptos, que usualmente son P210, posteriormente el P230 y el P190, tienen un fenotipo específico. Los P230, que son menos frecuentes, podrían relacionar con mayor neutrofilia y los P190 con monocitosis. El más frecuente pues, es el P210, que les decía inicialmente que es se da a partir del exón 13 del cromosoma 22 y de elección 2 del cromosoma 9. Existen otros atípicos que pueden encontrarse ese menor del 5% que les mencionaba inicialmente y se pueden encontrar con las diferentes alteraciones en exones tanto del ABL1 como del BCR. Desde el punto de vista citogenético, entonces el cariotipo que se realiza a partir de la aspirada de médula ósea, entonces documentamos aquí cómo se genera la translocación 922, vemos cómo está, por ejemplo, aquí el cromosoma 9 derivado, que está pues con un segmento adicional, y como en el cromosoma Filadelfia, pues tiene esa pérdida como tal, que es donde se encuentra como tal la alteración en la translocación 922. Aquí lo podemos ver de manera más grande, cómo se genera como tal una diferencia en el cromosoma 922 y permite determinar que existe la translocación entre estos dos cromosomas. En el FISH lo que se evalúa es ya como tal la translocación 922. Se realiza, vemos aquí de manera pues usual, cómo se ven. Y cuando tenemos la translocación, vemos como el color amarillo significa que hay una fusión como tal del gen del BCR-ABL que se encuentran en el cromosoma 9 y 22. Entonces esa es la forma como tal se interpreta el FISH. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, entonces tenemos que, como la mayoría de los pacientes tienen una neutrofilia y una leucocitosis, entonces la reacción leucemoide, que usualmente son pacientes que se presentan con leucocitosis mayores de 30.000, pero menores de 50.000 usualmente, pues son de un origen reactivo o infeccioso, usualmente tiene otros hallazgos adicionales, por ejemplo, la presencia de granulaciones tóxicas o incluso la ausencia de un hiato leucémico. ¿Y qué es eso? Simplemente es esa falta de desviación a la izquierda, es decir, la falta de presencia de mielocitos, metamielocitos, que son frecuentes, por ejemplo, en los pacientes con leucemia mieloide crónica. En el caso de pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, pues tienen displasias en más de 2 líneas, cosa que no se encuentra en los pacientes con leucemia mieloide crónica. Y otras alteraciones relacionadas en el diagnóstico diferencial son la leucemia neutrofílica crónica, que se relaciona con algunas mutaciones relacionadas con el factor estimulante de colonias, o en el caso de una leucemia eosinofílica crónica, que el predominio pues, es una eosinofilia, si bien puede presentarse con leucocitosis, se deben excluir otras causas y usualmente pues, tiene una presencia de blastos mayor del 2 al 5%, pero menos del 20% con el fin de excluir unas leucemias agudas. Entonces, dentro de la evaluación diagnóstica, ¿qué se debe realizar? Entonces, en la sangre periférica vamos a determinar la proporción de blastos, el porcentaje de basófilos para la clasificación, y desde el punto de vista diagnóstico, pues vamos a determinarlo a partir de las pruebas moleculares, es decir, a partir de una reacción en cadena de polimerasa, evaluar la presencia del BCR-ABL en sangre periférica. Inicialmente se puede realizar una PCR cualitativa, sin embargo, ya en el seguimiento se realizan es a partir de PCRs cuantitativas con el fin de evaluar la enfermedad. En casos de pacientes con aspirado seco, que se fueran pues como tal en el inicio a realizar la evaluación citogenética, pues sí se realiza la biopsia de médula ósea y ya con el fin de evaluar el grado de fibrosis o incluso el porcentaje de blastos para definir y clasificar la enfermedad. Existen diferentes factores pronóstico, más o menos pues como tal un 80% de los pacientes que progresan de una fase crónica tienen una alteración citogenética adicional. Dentro de ellas, las que más se evalúan pues, es la presencia de un isocromosoma 17q y que probablemente está relacionado finalmente con alteraciones con el P53, pero también con otras mutaciones puntuales. Existen predictores como tal de la enfermedad o de respuesta al tratamiento y de ellos está la respuesta hematológica, la respuesta molecular y la citogenética. Finalmente, en estos pacientes tenemos que hacer una evaluación del riesgo clínico y a partir de diferentes escalas pronósticas. Tenemos lo que es la escala de Utos y Zócal, y a partir de ella se ha determinado que aquellas que son de bajo riesgo, es decir, a partir del score, pues tienen una mayor probabilidad de mejoría y de respuesta al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa.
Entonces, ¿cuáles son esos índices pronósticos? Entonces, tenemos lo que es el score de Sokal, el de Hasford, y de igual forma tenemos otros que incluso podrían tener un valor mayor, que es la escala de autos de pronóstico a largo plazo, que les voy a mencionar más adelante. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? ¿Cuáles son los parámetros? Entonces tenemos lo que es la edad, el tamaño esplénico. Entonces en el examen físico es fundamental determinar cuántos son los centímetros por debajo del reborde costal de estos pacientes y se clasifica en riesgo bajo, intermedio o alto dependiendo del puntaje. Estos se pueden determinar a partir de diferentes calculadoras. Y el de Hasford, entonces de igual forma, incluye la edad, pero ya genera una división a partir de los diferentes rangos de la misma, el tamaño esplénico, y aquí incluye la eosinofilia y la basofilia como hallazgos adicionales a la escala Sokal. Y el score, que es el LETS, que es simplemente lo que es EUTOS, pero de supervivencia a largo plazo. Entonces va a clasificar también de bajo, intermedio o alto riesgo a estos pacientes con parámetros similares. Entonces vemos que es la edad, el tamaño del vaso, la presencia de blastos, ¿cierto? Y el número de recuento plaquetario. ¿En qué cambia? En general cambia es a partir del punto de valor que le da a cada una de las variables. Y pues el que se utiliza más frecuente pues es el EUTOS, en especial porque esta escala se hizo después de la presencia, se evaluó a partir de inhibidores de tirosina quinasa, mientras que las otras escalas se realizaron en la era pre-inhibidores de tirosina quinasa. El tratamiento consiste como tal en, como les he mencionado en varias ocasiones, con los inhibidores de tirosina quinasa, los cuales logran alrededor de una respuesta citogenética del 80% e incluso más del mismo, dependiendo pues como tal del riesgo. Entonces estos pacientes incluso pueden lograr alrededor de un 95% de supervivencia global a 5 años. Y ya si bien inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación pueden tener una mayor respuesta molecular en el tiempo, la supervivencia libre de progresión es muy similar a los pacientes con imatinib, que son de primera generación, y finalmente la supervivencia global en esos pacientes son muy parecidas. Finalmente, entonces, en quienes definimos iniciar tratamiento en todos los pacientes con imatinib, que es de primera generación, y segunda generación se pueden considerar en pacientes con riesgos intermedios o altos de progresión, a partir pues, de la escala Sokal o de EUTOS, en aquellos pacientes con fase acelerada o blástica. En especial, pues ya les voy a mencionar cuáles son los tratamientos específicos para cada uno de ellos, y en algunos subgrupos, por ejemplo, una mujer fértil que requiera, pues como tal, lograr una mayor respuesta profunda molecular antes de ir a un embarazo. Entonces es importante como definirlo porque los inhibidores de tirosina quinasa pues están contraindicados durante el embarazo. Para tener en cuenta, entonces, es en pacientes que ustedes conozcan que tengan inhibidores de tirosina quinasa, pues los diferentes riesgos que existen con ellos. En términos generales, aquellos pacientes que tengan nilotinib, pues tenemos que tener en cuenta diferentes enfermedades cardiovasculares. Entonces puede aumentar el riesgo de prolongación del QT, entonces hacer una evaluación inicial con electrocardiograma es fundamental y en el seguimiento tenerlo en cuenta en pacientes que tengan algún signo o síntoma cardiovascular. Y por ejemplo, con el dasatinib, pues una condición especial, pues la presencia de hipertensión pulmonar, que puede como tal, pacientes que la tengan, contrarrestar como tal esto y ser una indicación para preferir un inhibidor de tirosina quinasa distinto. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para el sangrado gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, el dasatinib es el que puede estar más relacionado con la presencia del mismo. Entonces, tenerlo en cuenta, porque estas son las diferentes variables para definir qué comorbilidades debería uno tanto tener precaución en el tiempo como evitar un inhibidor de tirosina quinasa más que otro cuando vamos a iniciarlo. Se han descrito diferentes mutaciones, esto es simplemente para que conozcan que una de ellas pues es que genera una resistencia a la mayoría de los inhibidores de tirosina quinasa, pues comprendiendo tanto de primera y segunda generación, y que solo el ponatinib pues sería como tal un inhibidor de tirosina quinasa de tercera generación que podría estar indicado en el caso de presencia de mutaciones descritas del T315I. ¿Esto en quiénes se mide? En pacientes que tengan ya una falla terapéutica o pacientes pues, que tengan ya una falta de respuesta después de 2 líneas de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los diferentes esquemas de tratamiento que tenemos en estos pacientes?
Los pacientes que se encuentran en general en una fase crónica requieren inhibidores de tirosinquinasa. Ya pues como tal definir si es de primera o segunda generación lo va a definir el riesgo y las diferentes características especiales de los pacientes. En aquellos pacientes que son clasificados como en fase acelerada, pues se les va a iniciar también tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa, pero también pues vamos a definir tempranamente la necesidad de un trasplante halogénico en esos pacientes cuando no hay respuesta. En aquellos pacientes con una fase blástica, pues van a requerir una quimioterapia dependiendo si es en la fase blástica, si son de un origen mieloide o linfoide, de acuerdo al tratamiento de esquemas relacionados con leucemia mieloide aguda o leucemia linfoblástica aguda. Entonces vemos aquí, por ejemplo, aquellos que progresan a una fase blástica, pues simplemente se utilizan diferentes esquemas relacionados con leucemias mieloides o linfoblásticas agudas. Entonces ya el tratamiento se modifica con el fin de dar un tratamiento más intensivo. Simplemente les menciono que usualmente y todos estos pacientes deben estar con el inhibidor de tirosinquinasa, además del tratamiento que se les va a asignar para el tipo de fase blástica pues, que vayan a tener de acuerdo al fenotipo. Entonces, ¿qué efectos adversos tienen los inhibidores de tirosinquinasa? Si van a conocer pues en diferentes pacientes que los tengan, entonces en especial los relacionados con diferentes reacciones cutáneas, musculoesqueléticas y tener en cuenta los diferentes tratamientos. Usualmente se da manejo sintomático, con la sola reducción de la dosis lo van a poder pues como tal definir o pues como tal reducir esas expresiones de efectos adversos y tener en cuenta que estos pacientes, por ejemplo, el dasatinib se puede relacionar con diferentes complicaciones, por ejemplo, derrame pleural o incluso con el nilotinib, lo que les mencionaba de diferentes complicaciones cardiovasculares. Entonces, en general, pues es importante recordar el seguimiento, los diferentes tratamientos, los esteroides pudieran llegar a ser útiles en el caso de elevación de las transaminasas o en el derrame pleural. Entonces, ¿cómo se evalúa la respuesta de estos pacientes? Solo para que conozcan más o menos que estos pacientes van a tener un seguimiento con pruebas moleculares con el BCR-ABL. Aquellos pacientes que se encuentren a 6 meses con más del 10% se consideran falla terapéutica o aquellos que tengan más del 1% después del año en términos generales. Y ya pues como tal existe otra condición adicional y es después de, con unos criterios específicos, después de un año, se pueden considerar incluso pacientes que sean libres de tratamiento, pero pues tienen unas condiciones especiales para tenerlo en cuenta cuando logran una remisión molecular profunda. Para que conozcan en el tiempo, y es que el seguimiento de la respuesta hematológica se hace a partir de los diferentes parámetros en el hemograma. Por ejemplo, la normalización, es decir, unos leucocitos menores de 10.000, unas plaquetas menores de 450.000, además de la ausencia de células inmaduras, tales como los mielocitos, promielocitos o blastos en sangre periférica. Y de igual forma, en el seguimiento, la presencia o ausencia de esplenomegalia es importante para definir esa respuesta hematológica completa. Y ya aquellos pacientes se consideran como recaída, aquel que pierda esa respuesta hematológica inicial o que tengan una pérdida como tal de la respuesta citogenética completa que se les haya documentado. Respecto a la leucemia linfocítica crónica, entonces tenemos que esta ya es una neoplasia de célula B madura y se caracteriza por tener células pequeñas que son monomórficas y que expresan CD5 y CD23. Esta fue la primera descripción, fue alrededor de 1840 por Virchow y desde entonces, pues como tal, se considera una enfermedad heterogénea que tiene un curso variable. Vamos a ver cómo en este caso tiene un mayor impacto como tal las alteraciones genéticas comparados, por ejemplo, con la leucemia mieloide crónica. Entonces tienen un patrón de presentación que pueden ser tanto estables como pueden presentarse con recaídas frecuentes y finalmente con transformación a linfomas agresivos, que es como tal el síndrome de Richter. Entonces la leucemia linfocítica crónica es linfoma linfocítico pequeño, es la leucemia más frecuente en países occidentales y esta incidencia se encuentra alrededor de 5 por cada 100.000 personas año. Esta también, al igual que la leucemia mieloide crónica, aumenta con la edad, siendo incluso que se pueden presentar con una mediana edad alrededor de los 70 años y con una incidencia que puede ser tan alta como de 20 por cada 100.000 personas. Es más frecuente relativamente en hombres que mujeres, en promedio 1.7 en relación, y se encuentra más como tal en pacientes caucásicos que afroamericanos y asiáticos. Ya hablando como tal de la presentación clínica
como un linfoma linfocítico pequeño, se encuentra alrededor de un 5 a 7% de todos los linfomas no Hodgkin. Entonces, desde el punto de vista etiológico, se encuentra relacionado con alteraciones de los receptores de células B y con la diferente presencia o no de mutaciones en los genes de las regiones variables de las inmunoglobulinas. Esto va a conllevar, pues, como tal, a un riesgo de heredabilidad, ¿cierto? Una herencia. Entonces, se ha visto incluso que puede aumentar 2 a 8 veces el riesgo de tener un familiar de primera línea con una leucemia linfocítica crónica, aumentar el riesgo en sus familiares. Y se ha encontrado que alrededor de un 10% tienen algún tipo de predisposición familiar. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? El origen de la célula. Veíamos en leucemia mieloide crónica, pues que era la célula madre hematopoyética desde una manera pues muy temprana. En este caso, pues se encuentran en diferentes puntos dentro del punto de vista pues de la diferenciación de las células B. Vemos que incluso se puede documentar cuando no hay una mutación de la región variable de la inmunoglobulina desde una manera muy temprana en la célula B, pero también se puede presentar la leucemia linfocítica crónica a partir de las células B de memoria. Entonces esto es importante porque de allí parte que es una enfermedad heterogénea y variable. Es decir, probablemente está relacionada con la mutación inicial, con la célula de origen y de esta forma se va a expresar de manera diferente. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, entonces existen diferentes alteraciones en losis susceptibles, usualmente pues en regiones no codificantes. Esto lo que va a conllevar es una activación de diferentes factores de transcripción que van a modificar la supervivencia celular e incluso tienen un impacto muy importante en la respuesta inmune. Como vemos aquí entonces, existen diferentes formas de clasificar desde el punto de vista fisiopatológico y se ha visto que diferentes alteraciones epigenéticas pueden estar relacionadas con la expresión clínica y el pronóstico. Entonces, como les voy a mencionar aquí, incluso existen diferentes características en diferentes subtipos. Por ejemplo, en aquellas que tienen un origen en una célula virgen o en un estadio intermedio o en una célula de memoria del linfocito B, van a tener un impacto diferente en el tiempo. Entonces veamos, por ejemplo, en aquellos que son similares a un linfocito B virgen, vemos que no tienen usualmente mutaciones de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina y con ello entonces desde el punto de vista clínico tienen un pronóstico adverso, tienen un comportamiento más agresivo. Mientras que, por ejemplo, aquellos que derivan de una célula B de memoria, entonces tienen ya un comportamiento clínico indolente, están relacionados con la mutación de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina y de esta forma, pues, este tiempo como tal, libre como tal de recibir un nuevo tratamiento, pues va a ser de mejor pronóstico que aquellos que tienen un comportamiento agresivo. Cuando mencionamos esto es importante porque las diferentes mutaciones que vayan a tener se relacionan también con las diferentes vías de señalización y alteraciones a nivel intrínseco. Entonces tenemos que tienen alteraciones de la fosfatidilinositolquinasa, de la tirosinquinasa de Bruton y la tirosinquinasa esplénica. Entonces vemos cómo en estos pacientes que tienen la formación como tal de la leucemia linfocítica crónica, tiene un impacto importante el microambiente. Esa interacción que genera esa célula B con la célula estromal o incluso con los diferentes reguladores del sistema inmune va a conllevar a una proliferación y a una mayor supervivencia de la célula, porque va a aprovechar como tal la liberación de diferentes sustancias, por ejemplo la CXCL13 y CXCL12 de las células estromales para poder aumentar su proliferación. Entonces vemos que este nicho de diferentes microambientes que interactúan la célula B con la célula T, las células estromales e incluso las células acompañantes que van a generar una producción de diferentes citoquinas, van a promover un estado o un microambiente donde se prolifera la célula B, pero también va a haber una disminución como tal de la respuesta inmune. Entonces hay una inhibición de las células T citotóxicas y de esta forma promueve como tal la supervivencia de esta célula y probablemente se relacione posteriormente con resistencia de diferentes medicamentos, incluso con la migración de esa célula a diferentes sitios. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, les mencionaba que esa interacción con la célula, pues como tal, similar a las cuidadoras, incluso con esa inhibición de la célula T,
lo que va a conllevar es a que esas células de la leucemia linfocítica crónica proliferen posteriormente. Y esto se va a hacer a partir de la activación de lo que les mencionaba, a partir del receptor de célula B, que va a generar una activación a partir de los diferentes componentes de tirosinquinasa, tanto de Bruton como esplénico, y a partir de las vías de señalización de la fosfatidilinositol. Enfatizo en esto porque son moléculas de objetivo de tratamiento en los esquemas que tenemos en estos pacientes. Y de igual forma, la expresión de CD20 e incluso el aumento de la expresión de diferentes moléculas antiapoptóticas como el BCL2 también son dianas terapéuticas en estos pacientes. Entonces, la localización de la leucemia linfocítica crónica o se puede presentar tanto como un fenotipo de leucemia como de linfoma, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, su localización se encuentra tanto en sangre, médula ósea, como en tejidos linfoides, en vaso y en ganglios linfáticos y en los anillos de Waldeyer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los pacientes pueden posteriormente expresarse como alteraciones en el hemograma con linfocitosis o incluso con grados variables de adenopatías, hepatoesplenomegalia, y esto va a ser importante, pues va a ser importante para la clasificación de estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver cómo el tratamiento va a depender específicamente de la clasificación del riesgo genético. Entonces, si bien es infrecuente que puedan tener una afectación extraganglionar, sí puede haber, muy raro, pues afectación, infiltración en piel, el sistema gastrointestinal o sistema nervioso central. El linfoma linfocítico pequeño, incluso dentro de todos los pacientes, son apenas el 10% de ellos, es decir, que alrededor de un 80-90% simplemente se expresan como una leucemia linfocítica crónica sin como tal una afectación como tal del sistema ganglionar o nodal. Y de ellos, más o menos un 20% pueden evolucionar a una afectación extraganglionar, pero específicamente como una leucemia linfocítica crónica, es decir, con la afectación de la sangre. Desde el punto de vista morfológico, entonces tenemos que tanto en pacientes que tienen una biopsia, por ejemplo, de médula ósea o de ganglios, vamos a encontrar que tienen diferentes patrones que nos va a ayudar a diferenciar con otros tipos de neoplasias linfoproliferativas. En el caso, pues, como tal, podemos documentar centros de proliferación usualmente, pero no son grandes. Cuando están muy grandes esos centros de proliferación, como vemos aquí, entonces probablemente están relacionados con mutaciones del P53 u otras alteraciones adicionales. En el caso de la morfología en los ganglios linfáticos, se caracteriza por ser linfocitos pequeños, que usualmente infiltran más del 30% de la médula ósea, pero también pueden encontrarse otros tipos de linfocitos como los prolinfocitos, que son ya linfocitos medianos a grandes y que tienen otras alteraciones adicionales y que tenemos que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial, porque si bien se pueden presentar en un gran porcentaje, si son más del 10% de prolinfocitos, probablemente tengan un factor pronóstico adverso, pero si son más del 55%, hablando de sangre periférica, nos llevaría al diagnóstico diferencial de una leucemia prolinfocítica. Desde el punto de vista del inmunofenotipo, se caracterizan por tener una restricción de las inmunoglobulinas, entonces en la superficie. Entonces usualmente pues son CD19 positivos, son CD20 positivos, 22 positivos y 79 positivos, pero de manera pues como tal una expresión más tenue. Y la caracterización pues es que son CD5 positivos, son fuertes para CD23 y desde el punto de vista pues como tal de expresión no es raro o es infrecuente que se presente con CD5 negativos o CD23 negativos. Aquí lo que nos va a ayudar a diferenciar con otros tipos de neoplasias pues va a ser el resto de patrón de expresión. Usualmente pues son ciclina de 1 negativos y esto nos va a ayudar a diferenciar con otros tipos de neoplasias. Desde el punto de vista del perfil genético tenemos que alrededor de un 80% pueden tener una alteración citogenética y de ellas las más frecuentes son las alteraciones clonales que tenemos, tanto diferenciando en aquellos que tienen una mutación de la cadena pesada de la hemoglobina como los no mutados, vemos que la presencia de alteraciones en el cromosoma 13q, tanto de lesiones, tanto aisladas como acompañantes, son las que se encuentran relacionadas en estos pacientes, y lo mismo con la de lesión del 17p. Entonces vemos como del 13q, aquí era para mencionarles que tendrían un mejor pronóstico que aquellos que tienen de lesión del 17p o del 11q.
Entonces vemos que estos pacientes tienen un gran componente de alteración genética y que esto lo que va a generar es un perfil de pronóstico diferente. Entonces vemos que existen diferentes formas de estadificar estos pacientes, diferentes scores que si bien tienen un impacto pronóstico, la clasificación genética es fundamental. Entonces determinar si estos pacientes tienen una mutación del gen de la región variable de la cadena pesada de monoglobulinas va a poder determinar un mejor pronóstico, por ejemplo, en estos pacientes. Si bien pueden tener expresión de otras mutaciones, usualmente pues desde el punto de vista clínico es una de las que tenemos en cuenta para definir el tratamiento. Entonces, dentro de la expresión clínica de estos pacientes tenemos que la mayoría de ellos son asintomáticos, entonces se presentan con un laboratorio incidental que encontramos una linfocitosis en estos pacientes. Característicamente tienen más de 5.000 linfocitos en sangre periférica. En el caso que esos pacientes tengan, además de la linfocitosis mayor de 5.000, deben tener una alteración o una monoclonalidad en la citometría de flujo para hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, más o menos más de la mitad pueden tener linfadenopatías y la hepatosplenomegalia se puede encontrar en 2/3 de los pacientes. Y ya dependiendo pues como tal de la sintomatología, se puede presentar diferentes citopenias. Y una de las características especiales a tener en cuenta, a pesar de que no se pueda presentar en la mayoría de pacientes, es que estas citopenias tengan un origen autoinmune. Entonces son pacientes que pueden debutar con una anemia hemolítica autoinmune, con una trombocitopenia inmune, y esto va a ser importante porque en el momento en el que hacemos el diagnóstico de una citopenia de un origen inmune, poder determinar a partir de la presencia, por ejemplo, de linfadenopatías o de hepatosplenomegalia, hacer una sospecha de que puedan estar relacionadas esas citopenias con una leucemia linfocítica crónica o con un linfoma linfocítico pequeño. Estos pacientes también pueden presentar desde el punto de vista clínico con diferentes expresiones de infecciones y probablemente estén relacionados con que al inicio de la enfermedad más o menos 1/3 de los pacientes pueden tener hipogamaglobulinemia, que incluso puede llegar a ser hasta el 60% en las fases avanzadas de la enfermedad. Y finalmente, pues se ha visto que estos pacientes con esa disregulación inmune que se ha visto relacionada podrían tener también reacciones alérgicas graves y debutar con estos e incluso tener reacciones relacionadas de manera exagerada a las picaduras de insecto que se han visto descritas en estos pacientes. Entonces, como les mencionaba, en los laboratorios tenemos una linfocitosis mayor de 5.000 células por litro y tenemos otros grados de citopenias. Lo frecuente pues es que pueden tener neutropenia, anemia y trombocitopenia, pero usualmente lo frecuente es que no sean severas, es decir, son leves a moderadas y en el caso de que sean severas, pues tenemos que pensar en que haya un origen inmune adicional. Entonces, se ha visto incluso que 1/3 de los pacientes pueden tener un CUMS positivo y tener CUMS positivo ser un predictor de presentar posteriormente una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, que solo se presenta en un 10% de los pacientes. Ya más raro la trombocitopenia inmune, incluso se ha visto que pudieran haber aplasias puras de células rojas o incluso agranulocitosis de un origen inmune, pero es infrecuente comparándose pues con las otras alteraciones. Entonces, es fundamental que en el diagnóstico diferencial de linfocitosis tener en cuenta que, como la expresión clínica larvada, pues son linfocitosis que persista más de 3 meses y que excluyamos otras causas. Entonces, desde el punto de vista diferencial, pues infecciones, en especial virales, como las relacionadas con mononucleosis infecciosa, pero también se ha visto la linfocitosis en pacientes con tuberculosis o con sífilis, y esto es importante pues como tal para poder hacer un contexto clínico adecuado y poder hacer una evaluación completa de los pacientes, en especial porque estas enfermedades también se pueden relacionar con diferentes grados de adenopatías o de hepatosplenomegalia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Podemos documentar inicialmente la linfocitosis o ya a partir de una linfocitosis monoclonal, es decir, a partir de la citometría de flujo que nos documenta y confirma que hay una restricción de las cadenas livianas de monoglobulinas en la superficie y que hay un inmunofenotipo que se correlaciona con que son linfocitos B anormales. Entonces lo vamos a clasificar de acuerdo al recuento absoluto de linfocitos. Si ellos son mayores de 5.000, tenemos una leucemia linfocítica pequeña. Si son menores de 5.000, lo que vamos es a determinar a partir de la presencia de diferentes hallazgos como las adenopatías, la hepatosplenomegalia
o incluso la presencia de una enfermedad extramedular. Si estamos en ausencia de ella, sería una linfocitosis monoclonal B, o en el caso de la presencia sería un linfoma linfocítico pequeño. Otras causas como tal, para tener en cuenta, en este caso tenemos la linfocitosis monoclonal B, que incluso pueden llegar a tener ganglios palpables o adenopatías que no se modifican en el tiempo, pero usualmente son menos del 10% que pueden tener este tipo de hallazgos. Es decir, que en ese momento podría llegar a generar una confusión de que sea un linfoma linfocítico pequeño. Sin embargo, la caracterización es que tengan menos de 5.000 linfocitos de linfocitosis, y nos va a ayudar como tal el seguimiento para definir si estos pacientes son una linfocitosis monoclonal B o un linfoma. Y esto lo va a evaluar dependiendo en especial del tamaño de los ganglios. Usualmente se han descrito pues, que son menores de 1 a 2 centímetros los que se puedan documentar en la linfocitosis monoclonal B, pero no deben tener pues, hepatoesplenomegalia o afectación extramedular. Otro de los diagnósticos diferenciales, les decía, la leucemia prolinfocítica es la presencia de más del 55% de prolinfocitos. Entonces, si bien pueden presentarse prolinfocitos en los pacientes con leucemia linfocítica crónica, no son mayores del 55%. Tiene una caracterización, y es que el inmunofenotipo de los diferentes diagnósticos diferenciales son los que nos van a ayudar a determinar la causa. Entonces, por ejemplo, en el linfoma del manto, el inmunofenotipo es la expresión de ciclina D1 y la ausencia de expresión de CD23, que es muy frecuente y es positiva, al igual que el CD5 en la leucemia linfocítica crónica, nos va a ayudar a diferenciar. En el caso de la leucemia de células peludas, la morfología es muy clásica y nos va también a determinar cuál sea la causa, y lo mismo aplica para el inmunofenotipo. En el caso del linfoma folicular, veamos cómo tiene una expresión negativa de CD5 y positiva de CD10, que nos ayudaría también como tal a definir una diferenciación con la leucemia linfocítica crónica. Entonces, aquí un poquito para hacer más específico la caracterización, vemos cómo en la leucemia linfocítica crónica se caracteriza por ser unos linfocitos pequeños con un núcleo que es redondo, ¿cierto? Que es pequeño. Tenemos otras diferenciaciones, por ejemplo, ya núcleos, por ejemplo, que vemos con pliegues o que vemos como tal con diferentes morfologías, pues en linfoma folicular, en el síndrome de César, y vemos cómo tenemos un núcleo que es lobulado, en el caso de este citoplasma velloso, en la leucemia de células peludas, con una apariencia plasmocitoide, entonces el linfoma linfoplasmocítico. Entonces vemos cómo la morfología es importante para la diferenciación, y vemos cómo cada una de ellas pues, va a estar acompañado de una expresión de un inmunofenotipo que nos va a ayudar a diferenciar. En el caso, por ejemplo, de la presencia de gránulos, entonces de una leucemia linfocítica granular, de la presencia de ya, por ejemplo, de un nucleolo prominente, pensar en una leucemia prolinfocítica T, por ejemplo, o prolinfocítica B. Entonces veamos cómo, por ejemplo, en la leucemia Burkitt, la presencia de diferentes vacuolas, pero ya son grandes, entonces ya en los linfocitos grandes, pues ya no vamos a pensar en una leucemia linfocítica crónica. Este simplemente son todos los diferentes neoplasias relacionadas con linfocitosis que podría entrar en el diagnóstico diferencial de un paciente con linfocitosis con sospecha de una neoplasia linfoide. Entonces vemos cómo esta evolución desde una linfocitosis monoclonal B, que es la presencia de linfocitosis menores de 5.000, puede llegar posteriormente a progresar a más de 5.000 en aquellos pacientes que tengan mutaciones o alteraciones adicionales. Se ha visto, pues, por ejemplo, relacionadas con mutaciones del P53 o de las vías de señalización del NOTCH1. Y en el caso como tal de la expresión clínica de la fase pretratamiento, entonces vemos cómo hay pacientes que pueden tener una regresión espontánea, un crecimiento exponencial de la linfocitosis o de la leucocitosis inicial. Entonces vemos que alrededor de un 2 a 10% de los pacientes pueden generar una progresión, y más raro que haya una regresión de la enfermedad en el seguimiento. Vemos que como es tan variable, ya tenemos claro que estos pacientes pueden incluso no necesitar tratamiento al principio y mantenerse estables en el tiempo. Y finalmente, aquellos pacientes que progresen y que pueden generar relacionarse con progresión a un linfoma agresivo, esto se ha visto relacionado nuevamente con mutaciones adicionales, con cariotipos complejos, y esto es importante tenerlo en cuenta, en especial en pacientes que en el seguimiento presentan síntomas B o una progresión en la sintomatología. De allí que una de las características importantes es
definir después del diagnóstico si los pacientes son sintomáticos o no lo son. Existen diferentes escalas de estadificación. Tenemos lo que son la escala de clasificación clínica RAI, y esto lo que va a determinar es, a partir de la clasificación de 0 a 4, dependiendo de la presencia de linfocitosis adicional a otros hallazgos. Por ejemplo, aquellos pacientes con linfocitosis y adenopatías, linfocitosis con hepatoesplenomegalia, o ya la presencia como tal de un alto riesgo es clasificado en aquellos pacientes que tengan citopenias, sea por anemia, hemoglobinas menores de 11 o trombocitopenias menores de 100.000. El otro sistema de estadificación es el esquema de clasificación de Binet, que lo que hace es como tal clasificar a partir de A, B o C, que tiene una equivalencia con el RAI. Vemos cómo el A se correlaciona con 0 y 2, el B con 1 y 2 y el C con 3 a 4. Entonces aquí la diferencia es que todas incluyen la linfocitosis, pero la diferencia es la presencia de las adenopatías y el número de las mismas. Cuando está menos de 3, es una clasificación en estadio A. El B es cuando tiene más de 3 áreas nodales, pero no hay citopenias, y en el caso de pacientes que tengan anemia o trombocitopenia, van a ser una estadificación C. Entonces vean cómo se correlaciona también con el estadiaje RAI. Y finalmente un índice pronóstico pues, internacional, que también va a clasificarlo de acuerdo al estadio 1, estadios bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo de estos pacientes, y va a tener una correlación directa con la supervivencia de estos pacientes. Entonces vemos que la supervivencia va a ser menor a 5 años en aquellos pacientes que tienen un índice pronóstico más alto. Y esto lo va a determinar diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, le va a dar 4 puntos la presencia de mutaciones del P53 o de lesión del 17P, la presencia de mutaciones de la inmunoglobulina de la cadena pesada, la beta-2 microglobulina elevada, 2 puntos, o la presencia de ser un Binet-P o un RAI 3-4, le va a dar 1 punto, o la edad avanzada mayor de 65 años, 1 punto. Y a partir de él se va a determinar este índice pronóstico, y uno puede, pues, como tal, definir un porcentaje de supervivencia 5 años en estos pacientes. Entonces, ¿quiénes vamos a tratar? En general, pacientes se clasifican como sintomáticos o asintomáticos, y estos son sintomáticos aquellos que presenten unas citopenias progresivas, una esplenomegalia progresiva, usualmente más de 6 centímetros por debajo del reborde costal, adenopatías progresivas, pero en general que sean voluminosas, la descripción está pues con más de 10 centímetros incluso de tamaño, los síntomas B que son de manera progresiva y persistentes, los clásicos relacionados con pérdida de peso significativa mayor del 10% en 6 meses, la presencia de fiebre mayor de 38 por más de 2 semanas, también la sudoración nocturna por más de 2 semanas, y las otras manifestaciones clínicas o complicaciones autoinmunes que no respondan a glucocorticoides. La otra, pues como tal manifestación sintomática, es tener una linfocitosis progresiva, y es que aumente más del 50% en promedio en 2 meses, o que haya un tiempo de doblaje menor de 6 meses de la linfocitosis inicial. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan o que debuten con linfocitosis más altas, pues pueden requerir incluso mayor tiempo para generar un doblaje, pero la clasificación está determinada a partir de que se doble este número inicial en menos de 6 meses. O la afectación extranodal y que sea sintomática, por ejemplo, la afectación en piel o gastrointestinal. Entonces, ¿qué esquemas de tratamiento tenemos? Tenemos la quimioterapia, la quimioinmunoterapia o las diferentes terapias objetivo, terapias diana. En general, pues, si como vemos aquí la comparación, pues tiene una respuesta adecuada en cada uno de ellos, pero esto va a ser fundamental es poder determinar que en pacientes tanto de primera línea o en recaída, cuál pueden ser algunas de ellas. Y esto va a depender específicamente del riesgo que tienen y la respuesta a partir de la clasificación genética. Entonces, ¿cómo es esa clasificación? Simplemente para que lo tengan en cuenta, es que uno hace la clasificación de enfermedad activa o inactiva con los síntomas que les acabé de mencionar, la clasificación de la estadificación de Binet o RAI, y esto nos va a definir si requiere o no tratamiento. Paciente que sea un Binet A, B o un RAI 0 a 2, entonces, y una enfermedad inactiva, en general, sin importar como tal qué clasificación tenga, no van a requerir tratamiento. Entonces, vemos cómo la estadificación, la presencia de mutación del P53 o la presencia de lesión del 17P
de acuerdo al estado funcional del paciente y la clasificación de mutación, nos va a definir los diferentes esquemas de tratamiento de estos pacientes. Entonces, por eso es clave hacer toda esta evaluación en los pacientes que sospechamos una leucemia linfocítica crónica. Para concluir, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? El contexto clínico, partir de un hemograma de un adecuado enfoque diagnóstico de estos pacientes, vemos que, por ejemplo, el extendido de sangre periférico pues, es una de las herramientas más importantes al inicio de la evaluación de estos pacientes. Si tenemos un paciente con linfocitosis y pues son monomórficos, entonces nos debe hacer sospechar una neoplasia linfoproliferativa y la citometría en sangre periférica es fundamental, la citometría de flujo para poder clasificar estos pacientes. En el caso, por ejemplo, de que haya una leucocitosis y que el origen sea mieloide, pues que nos lo sugiere a partir de la presencia de diferentes grados de glóbulos blancos elevados, por ejemplo, la neutrofilia o basofilia o monocitosis, pues nos va a ayudar a determinar el probable origen. Entonces, en el caso de que haya basofilia, nos debe hacer sospechar una neoplasia mieloproliferativa. Y de allí viene lo importante de solicitar una PCR para BCR-ABL1 y confirmar una leucemia amiloide crónica. Pero también se puede presentar en pacientes con neutrofilia y hay algunos hallazgos que nos sugieren que el origen sea maligno. Por ejemplo, una leucocitosis mayor de 50.000, una desviación marcada a la izquierda, es decir, gran presencia de mielocitos, metamielocitos, la presencia de basofilia o incluso diferentes grados de displasia que no es frecuente en leucemia mieloide crónica específicamente y nos va a ayudar también a sospecharlo y nuevamente a solicitar estudios para una leucemia mieloide crónica, la presencia de los mismos. Para concluir, entonces, la leucemia mieloide crónica y linfocítica crónica en la mayoría de las veces se presenta de manera asintomática. El diagnóstico de la leucemia mieloide crónica es con la confirmación molecular o citogenética. Usualmente, incluso basta con medir a partir de la reacción en cadena polimerasa en sangre periférica del gen de fusión de BCR-ABL1. Y en el caso del diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica, se realiza con citometría de flujo en sangre periférica en pacientes que tengan una linfocitosis. Recordando que aquella linfocitosis mayor de 5.000 estaría relacionada con leucemia linfocítica crónica, menos de 5.000 con un linfoma linfocítico pequeño en caso de tener manifestaciones clínicas, o si no, con una monocitosis monoclonal B, en caso de que solo tenga la linfocitosis menor de 5.000 pero que es en ausencia de otras manifestaciones clínicas. Finalmente, en el pilar de tratamiento de la leucemia mieloide crónica tenemos los inhibidores de tirosina quinasa y en el caso de la leucemia linfocítica crónica, el pilar fundamental es una adecuada clasificación del riesgo de estos pacientes, tanto a partir de la estadificación que tenemos disponibles como la clasificación del riesgo genético. Estas son las lecturas recomendadas sobre los temas. Muchas gracias.